Un saludo muy especial para todos los televidentes de este programa, Jesús Evangelio. Nos alegra mucho estar con ustedes. Mi nombre es Juan Felipe Gallego. Pertenezco al Seminario Nacional Cristo Sacerdote del grado tercero de configuración. Y hoy también me acompaña mi hermano de camino, Jaime Sneider Montoya Rojas, también compañero aquí de Felipe de tercero de configuración. Y en esta ocasión les traemos una canción cuyo autor es el padre Rodolfo Londoño, que nos habla de la necesidad de tener en nuestro corazón al Espíritu Santo y de que cuando Él no está, realmente permanecemos vacíos. En mí, mi corazón vacío está. Ven, que mi alma necesita de tu amor. Mírame, Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo, pues todo tuyo soy. Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame. Ven, Espíritu Santo, a iluminar mi oscuridad. Ven, Espíritu Santo, a llenar mi soledad. Ven, Espíritu Santo, a iluminar mi oscuridad. Ven, Espíritu Santo, a llenar mi soledad. Con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia. Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad diocesana y todas las personas que se unen a este programa Jesús Evangelio. Les agradecemos por estar con nosotros cada domingo. Los saludamos desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, esta casa de formación que ha dado tantos sacerdotes para nuestra iglesia, especialmente para nuestra diócesis de Sonsón Río Negro. Nos alegra mucho estar aquí con ustedes y especialmente compartir esto que nos trae en este momento, que es el Evangelio, la palabra de Dios. El mismo Jesús que camina con nosotros y que se nos presenta hoy en este Evangelio. Vamos caminando en este año 2023, estamos ya a puertas de terminar nuestro año litúrgico y también pues nuestro año civil. Sabemos que después de Semana Santa el tiempo corre que da miedo, como nosotros mismos lo hemos sabido. Nos alegra mucho pues haber compartido todo este año con ustedes. Y bueno, ustedes saben que nuestro programa se caracteriza por tener siempre invitados de una alta categoría. Hoy me siento muy contento. Está con nosotros un compañero de curso, un compañero de grado. Estamos en primero de configuración o primero de teología, como es conocido. Y ha caminado conmigo ya más de 5 años. Recuerdo que en las convivencias de aspirantes que hacemos al seminario, pues él y yo nos encontramos precisamente en una de esas primeras convivencias y desde entonces pues llevamos una muy buena relación y una muy buena fraternidad. Pero bueno, que sea él quien se presente. Ya he hablado mucho yo, Dubian, qué bueno que está aquí con nosotros
Un saludo pues para toda esta comunidad y de antemano gracias por acompañarme en este programa Jesús Evangelio. Bueno, muchas gracias Duván por la invitación y a todos ustedes televidentes o personas que nos escuchan desde diversos lugares de Colombia o del mundo, les enviamos un saludo muy especial. Como dice Duván, inicié el proceso con él. Él dice las primeras convivencias, no, pero nos vimos en la primera convivencia de aspirantes, eso fue en el año 2018, eso fue en febrero. Y desde eso hemos tenido un compartir, un proceso juntos y pues él dijo, quiero que ojalá usted me pueda acompañar y pues teníamos el tiempo, teníamos las ganas y entonces aquí estamos presentes. Bueno, mi nombre es Duvian Alejandro Quintero Soto, soy del municipio de Cocorná, específicamente de una vereda que se llama San Lorenzo. Además que muchos de ustedes que van a charquear o van de paseo han pasado por ahí y de pronto han disfrutado de los ricos y deliciosos ríos que tiene Cocorná. Quisiera también contarles un poco de la vocación, por qué estoy aquí y cuál es la razón de estar hoy aquí frente a ustedes y un poco cómo es el proceso y esa experiencia que podríamos llamar esa experiencia vital de la experiencia de Dios. Bueno, yo nací en una familia católica, de papá creyente, mi madre creyente, practicantes. En algún momento no fui como tan practicante, no tan creyente, pero pues las cosas de la vida y lo que uno dice que es la acción de Dios que se manifiesta y Él va haciendo su obra en el silencio. Entonces inicié un proceso como acólito en una parroquia llamada María Auxiliadora en La Piñuela y allí pues en todo este proceso del servicio, en el servicio litúrgico, en la Eucaristía, la comunidad, también fui catequista y en algún momento también me alejé algo de la iglesia hasta que comprendí, y esto es algo que tenemos que ojalá se les quede guardado, y es que aprendí y comprendí que sin Dios la vida no tiene sentido. Yo iba a la Eucaristía, trataba de vivir, pero no le encontraba sentido a la vida, le estaba perdiendo sentido. Es muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos en la vida. ¿Qué sentido tiene la vida? Y yo les podría decir que el sentido de la vida lo he hallado en Cristo, y Cristo es el que le da el sentido a la vida, porque si no estamos con Dios, que es el que me ha creado y me ha dado la vida, no le encuentro y no le hallo sentido. Bueno, el proceso de ingresar al seminario fue algo muy indeciso al principio, porque también sentía el llamado a una comunidad religiosa, específicamente a los franciscanos, a los frailes menores renovados. Entonces hice el proceso también para una comunidad y pues por cosas de la vida y por gracia de Dios, pues llegamos en el año 2019 a tener la experiencia del propedéutico en Marinilla, y desde allí entonces iniciamos el proceso que ya como les decía en el año 2018 nos encontramos con Duván y aquí estamos compartiendo con una certeza, porque la vida solo es de certezas, pero que se van hallando en el camino. Y la única certeza pues que hemos hallado y que hemos encontrado es que el Señor es nuestro fundamento, el Señor es el que le da sentido a la vida y es el que nos fortalece y nos llevará a un feliz término. Bueno, Duvian, y yo agregaría ahí que el Señor es el que nos ha sostenido durante estos 5 años. Son pues momentos difíciles, algunos momentos de mucha alegría, otros. Yo recuerdo pues por ejemplo el paso a discipulado, uno siempre siente como esa novedad. Después el paso y la certificación de filosofía, el paso a teología, la novedad, la alegría pues que uno siente. Entonces son muchas experiencias encontradas, muchos momentos que hemos compartido y que esperamos pues el Señor nos dé la gracia y que así sea, que sean muchos más momentos muy especiales que seguramente cambiarán nuestra vida y nuestra forma de pensar. Pero bueno, Duvian, hoy nos congrega algo muy especial. Y es precisamente ese Señor que nos ha llamado y ese Señor que nos tiene aquí hoy, que es Jesús Evangelio. Y por eso vamos a hacer la lectura del Evangelio de este domingo de noviembre, y vamos a reflexionar un poco en torno hacia ese Evangelio. Pero yo creo, Duvian, que es importante
como siempre lo hacemos antes de reflexionar y de entrar en la palabra, en el mundo de la palabra, es importante tener la luz y la guía del Espíritu Santo. Bueno, entonces para este momento en el cual invocamos la presencia del Espíritu Santo, cada uno ahí donde se encuentre, en el trabajo, en el hogar, donde ustedes se encuentren, los invito entonces para que dispongamos nuestro cuerpo, pero también nuestra mente y nuestro espíritu para recibir la gracia del Espíritu, que nos ayuda entonces a estar atentos y a escuchar lo que el Señor nos quiere transmitir el día de hoy. Por eso los invito a hacer un momento de silencio para escuchar y disponer nuestro corazón a la voz del Espíritu. Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos en este momento, que Él sea quien guíe nuestras ideas, guíe nuestras palabras, pero también guíe nuestro corazón para que nos unamos más plenamente al Señor de la vida, de la plenitud. Del Evangelio según San Mateo. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos. Les dijo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Ensanchan las filacterias y alargan las orlas del manto. Les gusta ocupar el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, que se les salude en las plazas y que la gente les llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y vosotros sois todos hermanos. Ni llaméis a nadie padre, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni tampoco os dejéis llamar instructores, porque uno solo es vuestro instructor, el Cristo. El mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Dubia, nos encontramos con un evangelio, podríamos decir, un poco fuerte, por el hecho pues de todo lo que Jesús le reclama a los fariseos. Algunos podrían llegar a escandalizarse por esta actitud de Jesús, que no es la primera vez que escuchamos en el Evangelio. Realmente Jesús siempre tuvo una actitud un poco fuerte con estos fariseos, y pues bueno, tenemos que llegar a comprender todo esto. Pero antes yo creo que es importante, ahí al principio hablaba un poco de lo que es la ley, y es importante que sepamos eso, qué significaba la ley para el pueblo de Israel. Hoy nosotros tenemos una ley que es la ley del amor fundada en los 10 mandamientos, pero a veces como que eso no nos dice nada, pero para el pueblo tal vez sí era algo muy importante. ¿Qué significa la ley para el pueblo de Israel? Bueno, Juan, hay que entender que el pueblo de Israel se forma como nación,
como entidad o como grupo religioso en torno a algo que sucede en el Sinaí con Moisés, que es lo que nosotros llamamos la alianza. En el monte Sinaí se da la alianza, y entonces ¿cuál es el signo de esa alianza? Se entregan los mandamientos, ¿cierto? Los mandamientos de Dios para con el pueblo. Y hay una promesa que dice la palabra de Dios, y dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y la señal de esto, entonces, hay varias leyes. Hay varias leyes y se constituyen, pero entonces hay unas que surgen a nivel social, hay leyes que son a nivel familiar, hay leyes que son a nivel sacerdotal para el culto, hay leyes que son a nivel de gobierno, y entonces las leyes entonces vienen a constituir un conglomerado de preceptos que van a darle identidad al pueblo. Entonces la ley le va a dar identidad al pueblo. Pero esto es algo muy, muy general. Pero específicamente en su sentido religioso, la ley va a significar el pueblo que está elegido por Dios. Y entonces ahí, entre esa elección que se da de Dios para con su pueblo, pues el Señor los va a bendecir. El Señor les promete la tierra, el Señor les promete bendición y les promete descendencia, que ya se había dado con Abraham. Entonces una de las cosas que se da está la ley se circuncidan, están los 10 mandamientos, está la ley de santidad, está una infinitud de leyes que entonces, en definitiva, como decía ya al principio, va a constituir la identidad del pueblo, pero entonces también va a ser la manera en cómo el pueblo le va a responder a Dios. Eso sería entonces muy en general la ley. Se puede profundizar ya lo que es la ley, pero es algo que es muy general, pero lo que nos interesa en este momento es como comprender la ley, el significado de alianza, la alianza que Dios tiene con su pueblo, y que entonces en definitiva es lo que va a garantizar que el pueblo se sostenga en el tiempo y que entonces el pueblo tenga una identidad y puedan permanecer unidos con Dios. Signo de esa alianza, Dubian, podríamos decir, es precisamente Moisés, aquel a quien Jesús menciona en el Evangelio. En la cátedra de Moisés se han sentado muchos escribas y fariseos, pues signo precisamente de esa ley tenemos a Moisés, que fue el que instruyó toda esa primera parte de la constitución del pueblo antes de llegar a la tierra prometida. Y precisamente menciona Jesús a estos dos grupos, ya usted nos dirá, religiosos, estos dos grupos del pueblo, los escribas y los fariseos, a los cuales pues Jesús atacaba tanto, y ya entenderemos también por qué Jesús los atacaba. Pero ¿quiénes son estos escribas y fariseos? Claro que sí, Duan. Ya con respecto a lo que dice usted de la cátedra, antes de entender a estos dos grupos religiosos, que en realidad eran uno solo, y se dividían en dos, que era entonces el grupo en general mayoritario eran los fariseos, y de ellos se desprenden entonces los escribas, que son los que se van a encargar de la enseñanza, de estudiar, de conservar, de que permanezca la ley tal cual como se dio en Moisés. Por eso se habla de la cátedra de Moisés. ¿Por qué aquí aparece y es tan importante la cátedra de Moisés? Porque fue Moisés quien estableció las leyes, pero no fue Moisés como tal, sino dadas por Dios a Moisés, y Moisés las enseña al pueblo y también las aplica. Y entonces dice el Señor, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Y es por eso, porque ellos entonces tienen unas características específicas que más que todos los escribas. Entonces aquí voy a definir los escribas. Los escribas era un grupo, una parte de los fariseos que se encargaban entonces de estudiar la ley. Estudiaban la ley, ¿en qué sentido? De qué decía, de qué trataba, la interpretaban, porque la ley no es por la ley, sino que tiene unos casos específicos donde se debe aplicar lo que se llama la casuística, pero también entonces la enseñaban. ¿La enseñaban en dónde? En las sinagogas, la enseñaban a sus discípulos. Y entonces ahora están los fariseos, que es el grupo general al que pertenecen los escribas, y ellos, fariseos significaba los separados, los que están aparte. ¿Por qué? Son personas que se caracterizaban de vivir la ley al literal. Entonces, si decía que no podían
no podían tocar sangre, tocar un muerto porque quedan impuros, o si de pronto se contaminaban por un alimento, pues ellos se separaban y cumplían la ley o hacían el precepto de purificación. Los fariseos se caracterizaban de pagar el diezmo. Por eso es que cuando Jesús hace una crítica, les hace una crítica, porque ellos se pegan mucho a las cosas exteriores. ¿Cómo así? Sí, a lo que dice la ley, a lo que dice la letra. Entonces, si dice que nosotros debemos coger el bus de tal manera, ellos tenían que coger el bus de esa manera. En ese entonces no era bus, era el burro o era el camello. Entonces, de que los fariseos se caracterizaban por cumplir la ley literal y cabalmente, y no tenían misericordia, les importaba más cumplir la ley que incluso tener compasión para con el hermano. Y entonces a esta manera de vivir la ley, hermano Duan, es esta manera de vivir la ley sin misericordia incluso para con los más pobres, simplemente por cumplir la ley. Era un extremismo muy grande, y entonces es ahí donde Jesús entra a una crítica. Y ellos se caracterizaban también porque ellos esperaban también el Mesías, y una manera de esperar al Mesías que ellos tenían era vivir la ley, y por eso también eran tan rigurosos con la ley, porque ellos estaban siendo oprimidos. Y para el pueblo de Israel, querida comunidad, queridos televidentes, cumplir la ley para el pueblo de Israel era entonces ser bendecidos. Lo que nosotros llamamos legalismos. Si hago el bien, debo recibir bien. Si cumplo la ley, Dios me bendice. Si cumplo la ley, dejaremos de ser esclavos. Y si cumplían ellos la ley, entonces recibirían al Mesías, que lo liberaría del imperio romano que en ese momento los estaba oprimiendo. En ese sentido, Dubian, nos encontramos con una actitud de Jesús un poco recurrente en todos los evangelios, y es precisamente los reclamos que tantas veces le hace Jesús a estos fariseos, a estos grupos religiosos de la época, y bueno, a veces incluso con el sentido de dejarlos en ridículo. ¿Esto qué podría Dubian decirnos de estas actitudes de Jesús en este contexto del pueblo de Israel? Bueno, querido Juan, lo que pasa es que Jesús tiene unas características que tiene muchas, ¿cierto? Pero voy a tomar dos. Jesús es una persona que es justo, y a Jesús no le gusta la hipocresía. Entonces, si partimos de estos dos principios, pues, y tercero, podríamos hablar de un tercer punto, y es que Jesús es la plenitud de la ley, y Él viene a planificar la ley. Él conoce el verdadero sentido de la ley, y por eso se da cuenta y descubre en el corazón de ellos, porque Jesús como Dios, como Hijo de Dios, conoce el corazón del hombre, conocía el corazón de los escribas y los fariseos, y sabía que ese no era el espíritu para el cual fue escrita la ley, ni ese fue el fin para el cual Dios le transmitió al pueblo a través de Moisés la ley. Entonces Jesús, en esta justicia, pues entonces empieza a ver que ellos oprimían al débil y se aprovechaban de las personas. Ellos eran muy clasistas, beneficiaban a los suyos, a los propios, y querían someter cargas que no eran a los más débiles, a los más pobres. El más pobre entonces no tenía nada que comer, tenía que aguantar hambre el Shabbat, porque no podía salir a rebuscar la comida, y entonces no, es que hay que cumplir la ley y que no coma. También eran personas lo otro era para que los vieran y buscaban los primeros puestos. Y Jesús lo que nos ha enseñado y lo que nos enseña a través de su evangelio es que no busquemos los primeros puestos, que no busquemos ser aplaudidos, y pues era lo que a ellos les gustaba y les interesaba, que a donde llegaran se les concediera un puesto, que cuando estuvieran en la sinagoga pues se les dejara adelante el mejor puesto, que digamos en nuestro contexto o en nuestro lenguaje, que cuando uno va a una fiesta y no hay sillas, no hay espacio, pues a uno le gustaría que le dejaran una silla, y ojalá si fuera en un concierto lo dejaran a uno en la parte de adelante para uno disfrutarse todo. Jesús pues les dice, no, ustedes quieren los primeros puestos, y no es así, porque el verdadero sentido de la ley, lo que queremos vivir, en lo que consiste la ley, es salvarlos y no quedar en un rigorismo desencarnado donde no salva al hombre.
Precisamente, Dubian, ahí es importante que nosotros reconozcamos, y voy a la siguiente pregunta, y es ¿por qué el servicio hace grande a la persona? Porque bueno, el Evangelio, y se lo leo textual, Dubian y comunidad, el Evangelio al final nos va a decir: el mayor entre vosotros será vuestro servidor, pues el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Esto nos da como esas luces, ¿cierto? De que el servicio como que hace grande a la persona y de lo que es la fe de la iglesia. ¿Por qué entonces este servicio hace grande a la persona? Pues Jesús en la última cena instituye lo del servicio, y yo creo que el servicio hay que entenderlo de tres maneras. El servicio que nos ayuda a estar más cerca de la persona, de su realidad vital, de lo que vive, de lo que experimenta. Entonces, si le servimos al pobre o a la persona que está necesitada de comer algo, pues lo vamos a conocer más, su humanidad. Segundo, pues el servicio también dignifica a la persona, es decir, nos dignifica a nosotros, nos ayuda a crecer como personas, pero también a las demás personas las va a ayudar a crecer. El servicio no santifica, es lo que no todos nosotros queremos y deseamos, que es la santidad. ¿Y esto dónde surge? Esto surge en el Señor, en la última cena, o en la primera Eucaristía que muchos llaman. Él le enseña a sus apóstoles en qué debe consistir. Dice: si ustedes quieren ser grandes, pues les voy a enseñar la verdadera grandeza. La verdadera grandeza consiste en abajarme, a ponerme a los pies del otro, eso quiere decir al servicio del otro, lavarle los pies, es decir, ayudarle a limpiar sus miserias, acercarme al otro y ayudarle con aquello que no alcanza, y entonces yo que puedo entonces complementar al otro, y el servicio también se convierte en complementar al otro, y en ese complementarnos, ayudarnos juntos, y así todos juntos, porque nos salvamos en comunidad, poder llegar a la patria celestial. Y ahí la grandeza y el sentido del servicio. El servicio que nos lleva entonces a dignificar a la otra persona, a estar más cercano al otro, pero que me lleva también al cielo. Bueno, Dubian, hemos tratado de escudriñar un poco este Evangelio, seguramente, y es una de las invitaciones. En casa podemos tomar otros énfasis, y seguramente que encontraremos muchas reflexiones para nuestra vida, ya que el Evangelio pues es siempre nuevo. Dubian, para terminar este programa en este domingo, ¿qué invitación nos podría hacer usted de acuerdo a este Evangelio, o más bien, qué invitación nos hace este Evangelio en este domingo? Bueno, querido Juan, quisiera hacer un énfasis para esto, y es que hay una parte que no se puede dejar pasar, y es cuando Jesús habla de no considerar maestros o padres, o sí, hay personas que en ese contexto cultural eran líderes. Y yo creo que uno de los mensajes que nos quiere dejar el Señor es que a quién estamos siguiendo, a quién estamos observando y qué ley estamos viviendo. ¿Estamos viviendo la ley del Antiguo Testamento, la ley por la ley, o estoy viviendo la ley del amor? Entonces hay una invitación clara, contundente en este Evangelio, y es la coherencia de vida. Pero esa coherencia de vida se da entre lo que decimos y lo que hacemos, entre nuestros principios cristianos católicos y entre lo que nosotros hacemos, porque una cosa es decir yo creo que en Dios y creo en el mandamiento del amor, y otra cosa es que lo hagamos. Cuando vamos por la calle, cómo estoy tratando al indigente, al drogadicto, cómo trato a las personas más vulnerables, y es allí donde realmente podemos ver si hay coherencia en nuestra vida, cómo tratamos a nuestros seres más queridos, cómo buscamos los primeros puestos. Y ahí entra una pregunta, y que es contundente en el Evangelio, porque de fondo se esconde un término que es: ¿para qué existo y para dónde voy? ¿Para qué existo? Entonces, este Evangelio nos lo enseña: para servir. ¿Para dónde voy? Voy para la patria celestial. ¿Y cuál es el maestro y cuál es la guía que yo debo seguir? Es al Señor. Es al Señor. Nosotros seguimos muchas veces youtubers, instagramers, seguimos cantantes, pero yo los invito, queridos hermanos, para que sigamos realmente el fundamento de nuestra vida y el maestro de nuestra vida, que es el Señor, que es el único que nos da sentido a la vida, nos transforma y nos salva.
Bueno, Dubian, lastimosamente, pues el tiempo en la televisión es muy corto. Yo le agradezco por haber estado aquí con nosotros en este programa Jesús Evangelio. También le agradezco a ustedes, queridos televidentes, que siempre se unen a nosotros en este su programa. Les recuerdo, los saludamos desde aquí, desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, comprometidos en la oración también por cada uno de ustedes y pidiendo, claro que sí, la oración también por cada uno de nosotros y por esta casa de formación Dubian. Un agradecimiento muy especial por estar aquí con nosotros en este programa, en este domingo. Y pues bueno, ¿qué nos querría decir ya para terminar este programa? Pues ante todo darle las gracias por la invitación que nos ha hecho. Segundo, una invitación a todos ustedes para que en este momento en que nos encontramos histórico, que seamos personas que realmente nos apasionemos por el Evangelio, realmente queramos vivir la palabra de Dios y transformemos nuestra vida, porque ¿qué sentido tiene escuchar programas y no transformarnos? No, encarnemos esto que hemos escuchado, ahora hagámoslo vida. Muchas veces se nos hace esa invitación al finalizar la Eucaristía, hagamos vida esto que hemos escuchado y para que se transforme nuestra vida. Un saludo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan y que nos ven, y siempre les deseo las mayores bendiciones para sus vidas. Bueno, Dubian, entonces un agradecimiento pues muy especial por estar con nosotros, nuevamente a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este su programa Jesús Evangelio. Nos encontramos como cada domingo con esta reflexión del Evangelio y espero que esta sea una bendecida semana en el Señor y que la protección de Nuestra Señora, la Virgen María y San José nos acompañe siempre. Dios les pague. Todo su amor, deja que todo renueva. Un saludo muy especial para todos los televidentes de este programa, Jesús Evangelio. Nos alegra mucho estar con ustedes. Mi nombre es Juan Felipe Gallego. Pertenezco al Seminario Nacional Cristo Sacerdote del grado tercero de configuración. Y hoy también me acompaña mi hermano de camino, Jaime Sneider Montoya Rojas, también compañero aquí de Felipe de tercero de configuración. y en esta ocasión les traemos una canción cuyo autor es el padre Rodolfo Londoño, que nos habla de la necesidad de tener en nuestro corazón al Espíritu Santo y de que cuando Él no está, realmente permanecemos vacíos. En mí, mi corazón vacío está. Ven, que mi alma necesita de tu amor. Mírame, Señor, aquí estoy. Te lo entrego todo, pues todo tuyo soy. Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame, Padre, levántame de la oscuridad y la sequedad. Levántame. Ven, Espíritu Santo, a iluminar mi oscuridad. Ven, Espíritu Santo, a llenar mi soledad. Ven, Espíritu Santo, a iluminar mi oscuridad. Ven, Espíritu Santo, a llenar mi soledad. Con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia, con tu amor y tu poder, con tu unción y con tu gracia.
que el Señor de